Ahí volvemos a grabar. Bien. Ahí Marian agregó el listado de las leyes de la interfaz. ¿Cuáles son las leyes de la interfaz según Scolari? ¿No? Que son estas 10. ¿No? La interfaz es el lugar de la interacción, las interfaces no son transparentes, las interfaces conforman un ecosistema. En fin, es un texto recomendado, es re fácil de leer, es una publicación más que, digamos que no es un texto teórico, es una publicación de divulgación que retoma un montón de autores a la manera de Scolari, que la verdad que es súper explicativo y es súper interesante. Lo que nosotros les traíamos era de todas estas leyes, ahora mientras se van sumando igualmente retomamos, sí, estaba la ley número 9, justamente la ley que habla de que, esperen que me voy a pasar esto acá, así los veo, la ley que habla justamente de que la interfaz es el lugar de la política. ¿En qué sentido? Y esta mediación o este lugar de interacción que va a llamar Scolari, es el lugar donde se ponen en juego las relaciones de poder. Y quizás esto lo hayan visto en otras materias, sobre todo si hicieron quizás seminario de cultura popular y cultura masiva. No sé cómo estamos en relación a la carrera respecto de esa materia. Pero si lo hicieron, quizás algo de estas conversaciones les suenen un poquito. No me voy a detener acá, pero sí se los voy a dejar porque esto lo agregué a último momento, que quizás también les guste, si les interesa en la cuestión de las relaciones de poder, como estábamos comentando acá, quizás les guste esta charla de Darío Steinschreiber, nunca nadie pronuncia bien su apellido, ¿no? Darío Z. Pero él recupera, en realidad esta es una frase de Foucault, pero que nosotros la vamos a combinar. Sofi, lo tenés en la no estás compartiendo presentaciones, te aviso. Ah, estoy, claro, con razón, era muy difícil todo, ¿sí, no? Sí. A ver, y aprovecho y le pongo compartir. Sí. Ahora Ahí sí, va, ¿no? ahora sí. Sí, Perdonen. la ley 9. La ley 9, estamos acá, ¿no? Estamos en que las interfaces es el lugar de la política donde se ponen en juego las relaciones de poder. Acá les recomendamos una charla que dio Darío Z, para decirle con el apellido que suele usar su hermano, y una escenita de Matrix que es la que menciona en el video. Las pusimos juntas para que no la tengan que buscar. Pero lo que sintetiza en esta charla y que quizás nos interesa a nosotros es pensar esta frase que él la retoma de Foucault, pero nosotros la vamos a usar en conversación con de Certeau, que es el autor que retoma en las leyes 9 de las leyes de la interfaz, Carlos Scolari, que dice que donde hay poder hay resistencia. Es decir, donde hay alguna estructura de poder, también hay espacio para ese poder ser resistido. Algo que va a problematizar Darío es que muchas veces el poder crea aquella misma resistencia que el poder mismo necesita, y eso vamos a retomarlo al final, no se preocupen por esta frase, pero sí nos hace acordar a esta relación entre tácticas y estrategias que como bien retoma Scolari en las leyes de la interfaz, en la ley número 9, la trae de Michel de Certeau, que justamente Michel de Certeau lo que él trataba de hacer en sus libros se llamaban sobre la invención de lo cotidiano. No me acuerdo. No. Ese. La invención de lo cotidiano justamente trataba de ver cómo fusionaba estas relaciones de poder a nivel de las prácticas, a nivel del cotidiano, ¿no? No pensándolas a nivel macro como estábamos acostumbrados, ¿no? A nivel estados, a nivel empresa, fábrica, ¿no? Sino pensar las relaciones de poder en lo cotidiano. Él habla de que, usando la metáfora militar, quienes tienen el poder, quienes detentan el poder, como por ejemplo en el caso de la interfaz, podríamos pensar en las plataformas. Yo analicé en mi tesina de grado, analicé la plataforma de YouTube, y lo que trataba de pensar era, bueno, cómo a través de la interfaz YouTube detenta el poder, ¿no?
cómo marca lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esas marcas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer es lo que Michel de Certeau va a llamar estrategias. Las plataformas, las interfaces, podemos pensarlo desde Scolari, como detentan el poder, usan determinadas estrategias para poder marcarnos el campo de batalla y decir, esto se puede, esto no se puede, ¿no? Por ejemplo, tenés que ver estos contenidos con este algoritmo y esto va a ser el orden en el que te van a aparecer los contenidos. Sin embargo, va a decir Michel de Certeau, también los usuarios no son como abordados y manipulados directamente. No siempre hacen lo que tienen que hacer. Por ejemplo, en una plaza, el Estado lo que hace es el caminito, marca el caminito por donde deberían ir los transeúntes, ¿no? ¿Qué hacen los usuarios muchas veces? Toman atajos, ¿no? Acortan caminos, rompen esas estructuras. Bueno, ahora mismo, Sofi, con la nueva disposición urbana que están poniendo círculos para aislar a las personas y que haya más de 2 metros, se ve muchísimo más presente cómo la ciudad termina siendo una interfaz y tenemos que acatar esas normas, o sea... Así es, y ahí aparece lo que dice Azul, ¿no? Son usos desviados, tal cual. Usos desviados va a llamarle también de Certeau, ¿no? Esta posibilidad que tienen los usuarios de desviar esas estrategias y usar, a partir de determinadas tácticas, romper esas estructuras o pequeños momentos de resistencia donde pueden atravesar y liberarse un poquito. También va a problematizar lo de Certeau y va a decir, ojo, que estas tácticas no subvierten el poder. No es que ahora el usuario, el practicante, el consumidor, ¿no? Va a ser quien detenta el poder. Quien sigue detentando el poder, la marca digamos, del poder sigue teniéndolo, en este caso, el Estado en la plaza, ¿no? o en las calles, como mencionaba Gillo. Bueno, de alguna manera siempre el usuario encuentra diferentes caminos, aunque también lo tomamos en cuenta, porque hoy está muy, no sé si de moda, pero sí en boga, y quizás lo hayan escuchado de Martín o lo hayan vivido ustedes mismos, ¿no? Esta idea del diseño UX, diseño de experiencia de usuario, que buscan justamente diseñar a partir de los usos del usuario. El usuario, si acá le hiciéramos una vía, digamos, una plataforma de cemento marcando el mismo camino, seguramente van a aparecer otras personas que necesiten hacer otro camino, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar distintos intersticios, aunque diseñemos a partir de lo que sucede ahí. Y bueno, la pregunta que nos hacemos es si podemos ser libres con las tecnologías. A nosotros, más que usos desviados, nos gusta más la palabra de desobediencias tecnológicas. Y acá es donde ustedes que vienen trabajando esta cuestión de las plataformas y del capitalismo de plataformas y el lugar de la política en las plataformas, les venimos a proponer esto, ¿no? Que empiecen a pensar o que puedan pensar desde su subjetividad, desde más cerquita, ¿no? De qué manera a veces podemos desobedecer, ¿no? A las plataformas y encontrar estos intersticios por donde meternos y desafiar esas estructuras. Este videíto no lo vamos a pasar tampoco, porque bueno, es un video que también estaba en el Notion. A ver si está como, lo pongo como muy bajito, no lo apago, como para que explique acá lo que explica este video. Escuchaba el audio. Sí, se escuchaba, ¿no? Pero quería ver si llegar acá, hasta que explique lo que significa lo de... Tiempo. Ahí va. Se pone en la corriente y con estos pequeños aditamentos es capaz de reanimar una batería de reloj no recargable. Sobre todo lo usan las personas que tienen aparatos de los sordos, ¿no? Las personas que tienen problemas acústicos, y estos aparatos necesitan baterías constantemente, entonces la gente le hace este tipo de objetos para ellos, ¿no? Para que puedan recargar todo el tiempo las baterías. Este tipo de objetos son los que me inspiraron a escribir el texto sobre desobediencia tecnológica. Hay como una reinterpretación de la tecnología y hay ya tanto conocimiento de electrónico, ingenieril, de este tipo de cosas, que las personas van ya
más allá siempre y tratan de crear cosas siempre nuevas, ¿no? Bien, ahí está pequeña la descripción que entiende por desobediencia tecnológica. En realidad, por ahí, para ponernos un poquito más de contexto, para si no lo vieron, este video muestra, es como un tráiler de un documental justamente, donde Ernesto Orosa, que es cubano, muestra cómo, ahí está, cómo en Cuba, debido a que por el bloqueo, digamos, no pudieron acceder a muchas nuevas tecnologías, lo que empezaron a hacer fue adaptar y a mejorar o a cambiar las tecnologías que tenían a mano y a crear nuevas. Y entonces hay muchos usos tecnológicos por esta necesidad que surgió, muchos usos tecnológicos, si quieren, desviados, ¿no? Desobedientes, que no usan la tecnología tal cual es, sino que la adaptan y la mejoran y la modifican para poder sortear este problema de escasez en este caso, ¿no? Es un documental, el videito, si no lo vieron, es súper recomendado porque hay de todo tipo de aparatos, todo tipo de usos. Ahí Azul habla que sí que lo venden con Adecepto para pensar algunas prácticas de fans. Sí, los fans, la cultura fans en la web es súper vinculado con esto. Y acá, por ahí, un poquito para preguntarles si sienten, ahora que les estamos contando esto, que cometieron alguna vez una desobediencia tecnológica. Sí, Yes, no. no. Es medio difícil, ¿no? Pareciera que no. O Yo sí. ¿Vos sí? Sí, que cuento. Dale, Yo no contá. sé si... A ver. perdón. No, que hablen ustedes entonces. No sé si tecnológica tan relacionada con el ejemplo, pero sí me pasó de empezar a tomar conciencia en la cuestión algorítmica por ejemplo, el timeline de Twitter y entender que de alguna manera podías hackearlo, entre muchísimas comillas, o podías confundirlo, sobre todo relacionado al consumo de noticias, que yo por lo menos consumo noticias a través de Twitter, y entendí que, bueno, que si seguía a TN y a C5N al mismo tiempo y aparte cliqueaba en las noticias que cada uno subía, bueno, el algoritmo un poco se confundía. Eso puede ser algún ejemplo que encuentre rápidamente de desobediencia. Sí, puede ser. Y está bueno esto que decís que lo empezaste a pensar a partir de que empezaste a comprender el algoritmo, ¿no? O a intuir cómo podría llegar a funcionar. Totalmente. Sí, me parece que es un poco lo que decían antes de el planteo o el debate de si la cuestión es salir del universo tecnológico, y para mí de ningún modo es esa la solución, sino que, no sé, Alejandro en el teórico decía que finalmente todo habla mucho de los mapas, ¿no? De la cartografía. Finalmente todo era una cartografía que nos terminaba, o se preguntaba cuál es la cartografía para salir de ese sistema que nos domestica, y para mí la solución es, nada, construir esa cartografía alternativa y poder seguir consumiendo y siendo beneficiados con todas las maravillas tecnológicas, ¿no? Sí, entiendo. Por ahí desobedecer a los antivirus también va, no sé si se puede tomar como una desobediencia, que te dicen tiene que renovar o tiene que hacer esto, uno le da, lo cerrás ahí, seguís para adelante sin darle ningún tipo de bolilla a eso y no pasa nada. Y no pasa nada. Sí, es una estrategia de marketing de alguna manera, ¿no? Pero bueno, juegan un poco con eso, con que quizás si lo digo de esta manera me van a hacer caso, ¿no? Está como una estrategia de marketing justamente. Totalmente. Ahí también Michael dice que, como antes había contado, que borra y elimina el historial de los viajes en Maps. Eso puede ser considerado también una desobediencia. Lamentablemente Google debe tener el registro, pero sí, por lo menos no queda en tu dispositivo. O habría que ver, ¿no? Habría que averiguar y preguntarle, porque realmente sería preocupante
que aun cuando uno decide eliminar ese historial, siga guardando. O que lo registre desde otro lugar, ¿no? Que no lo registra en Google Maps, pero lo registra de otra manera. Eso también es como pensar justamente a lo que quizás se refería Darío en la pregunta que decía antes, ¿no? ¿Hasta qué punto hay ciertas resistencias que también están diseñadas estratégicamente? ¿Cuál va a ser la resistencia que realmente subvierta, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestras tácticas van a poder subvertir parte de ese poder? ¿Sacar la ubicación del celu sirve? Sí. Digamos, si uno tiene activado todo el tiempo la geolocalización, es muy poco probable que aunque elimine lo anterior, no quede registrado su ubicación. En cambio, si uno está más consciente de cuándo activa y cuándo desactiva la geolocalización, ahí es donde por ahí podríamos empezar a manejar un poquito más nuestros datos. En las charlas TED también se proponían, había uno que proponía sacar o poner lo mínimo de lo mínimo y sacar lo otro que pueda meterte en tus datos y manipularlos, ¿no? Manipularte en realidad. Sí, es un poco estar consciente, ¿no? de qué está tomando, y entonces ahí qué postura activa puedo llegar a tomar. Y acá le queríamos como contar, o por lo menos pensar una cuestión que es muy conjuntural, que creo que todos están al tanto, ¿no? Quizás no es solamente una desobediencia tecnológica, ¿no? O sea, no solamente es necesaria una desobediencia tecnológica para subvertir y para transformar la realidad, eso estamos totalmente conscientes, pero a partir de este caso, queríamos comentarles, por ejemplo, algunas ideas que surgieron, ¿no? De alguna manera para desobedecer tecnológicamente o para usar las tecnologías a favor de la revuelta, y que justamente por ahí nos ayudan a pensar un poco eso, ¿no? O sea, de qué manera podemos, así como las tecnologías muchas veces vemos cómo nos manipulan, de qué manera nosotros podemos usarlas justamente para pensar y transformar la realidad y usarla de manera diferente. Seguramente se les van a ocurrir algunos otros ejemplos, pero bueno, acá tenemos el caso, básicamente el caso chileno, ¿no? ¿Se acuerdan que comenzó con unos estudiantes saltando los molinetes justamente por el aumento del boleto estudiantil? Pero bueno, como muchas veces dijeron en sus consignas, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Lo que estaba de base ahí era la necesidad de cambiar bueno, muchas cuestiones del Estado chileno o de cómo las estructuras chilenas. En particular, lo que lograron, en definitiva, fue esto que a partir del plebiscito del fin de semana, fue poder pedir o crear una nueva constitución, ¿no? Que ya no sea la constitución que tenían desde la dictadura, desde Pinochet, sino que sea una constitución democrática, ¿no? Primero había buscado este tweet o un tweet que dijera lo mismo, pero no lo encontraba, así que armé esta slide y después apareció en mi feed esta. No sé si me estaba escuchando el teléfono o no. Pero bueno, acá, digamos, para tener este contexto, algo que les queríamos como contar por ahí como desde una búsqueda personal, ¿no? Cómo este contexto nosotros lo vinculamos con una desobediencia tecnológica. Por supuesto que les decíamos, no se trata solo de desobediencia tecnológica, no se necesita solo desobediencia tecnológica para cambiar la constitución de un país. Hubo muchísimas manifestaciones, muchísimas víctimas, muertes, y muchísimas otras cosas que quedaron ciegas. Personas que quedaron ciegas o muy heridas. Es decir, no vamos a pensar solamente que por una desobediencia tecnológica se pueden cambiar las cosas, tienen otros costes también. Pero sí nos sirve el caso porque a través de las tecnologías también se pudo lograr o se pudo pensar la revuelta, ¿no? Yo trabajaba hasta hace principios de año, trabajaba en un colegio técnico que se llama El Huergo, que Estela quizás lo haya comentado porque es el colegio en el que ella es rectora, que tiene varias especialidades técnicas y una de ellas es la especialidad de química. Y en esta especialidad
hicieron diferentes videos. Este es un video del 2000. ¿Cuándo fue el problema, conflicto entre Boca y River? Hubo un partido de la Libertadores donde empezaron a tirar gases lacrimógenos, eso fue hace, no sé, 5 años, donde 2015, se acuerdan que aparecía exactamente, que estaba el fantasma de la B, estaba en el dron, y se empezaron a tirar gases lacrimógenos, muchos. ¿Qué pasó? En la escuela donde trabajaba Sofi decidieron explicar por qué el agua no iba a servir para limpiarse los ojos, aliviar los ojos de los jugadores que estaban en la cancha. Exactamente, y te este gas pimienta, Facundo. El famoso gas pimienta. Ese fue el contexto del surgimiento de este video. De este video, sí. Y además, para hacerlo corto, porque el video es medio largo, tiene algunos problemas técnicos, pero así todo tiene 300 y pico miles de vistas. Se necesita leche u otro tipo, o sea, agua perjudica más. Si uno se limpia con agua, perjudica más, ¿no? Limón, se lava en otros momentos, ¿no? Pero leche, graso. Por ahí es la forma... claro, o sea, algo graso. Componentes grasos se necesita para aliviar lo que son los gas pimientas. Y también, bueno, otras cosas más, pero en este caso se está explicando eso, por el tipo de composición química. Así es, 2015 sucede esto, ¿no? Después este video pudo haberse usado también en nuestras propias marchas en Argentina, porque de alguna manera este es el video más visto de la cuenta del Huergo, ¿no? Tiene más de 300.000 vistas. Fíjense que un colegio técnico, por más que sea muy reconocido como el Huergo, sus videos no superan las miles de vistas, nunca. Que tenga tanta cantidad de vistas habla de que fue utilizado o fue referente de otras búsquedas, ¿no? Fue, en el caso nuestro, también lo hemos usado, evidentemente argentinos lo han usado por las marchas, pero algo que nos llamó mucho la atención fue que cuando aumentaron drásticamente las vistas fue justamente el año pasado, ¿no? Y hace un año, como dice ahí la imagen, esta la saqué hoy, hace un año exacto, bueno, hace un año en las métricas de YouTube, no sé si es exacto, empezaron a aparecer estos comentarios sobre quién estaba ahí por las marchas de Chile, ¿no? Y ahí varias respuestas de que también estaban viendo ese video justamente por esto. No lo vamos a ver porque no tiene sentido. Ahí va. Y algo que también empezamos a encontrar, y esto es un post que creo que se lo saqué allí yo en ese momento, hace un año, que había retuiteado, ¿no? Empezaron a aparecer colectivos o personas que recomendaban uso de determinadas tecnologías especialmente pensadas para la autodefensa digital en la protesta. No sé si yo recordás algo de esto. No, lo que sucedió en muchos casos es que hubo un estado de sitio que se empezó a aplicar después de las protestas. Entonces, para que lo que ellos, los compañeros y compañeras chilenas, para que los pacos no se los lleven a las comisarías ni les peguen, lo que estaban tratando de hacer era generar, primero, utilizar algunas mensajerías diferentes, como es Telegram, como son Signal, que están encriptadas, donde no se los puede geolocalizar, no se los puede localizar, para poder como resguardar su identidad y poder seguir comunicándose con otras personas que estaban que estaban manifestándose o estaban tratando de comunicarse con seres queridos que se estaban manifestando, porque seguramente capaz que Sofi estaba en la calle y yo soy la mamá de Sofi, le estoy tratando de mandar mensajes, y obviamente si utilizamos un sistema donde la señal es no segura, seguramente pueden localizarla. Entonces, como que de repente van apareciendo estrategias para utilizar mensajerías instantáneas más proclives a ser seguras para los manifestantes. Y entonces fue como un aceleracionismo, porque mismo eso se iba compartiendo en el momento, se iban compartiendo videos que se iban bajando a la par, para poder tener en cuenta la seguridad de los manifestantes, que después no se los vaya a buscar a sus hogares. Bueno, acá hay otras más, pero
mismo también, ahora me acuerdo, es como los hologramas que se empezaron a hacer en China, Sofi. ¿Te acordás que también para manifestarse como empiezan a tener como unas máscaras tipo holográficas para que no se hagan un reconocimiento facial de los manifestantes? O que Y ahí es usaban donde aparecen el las... láser para apuntar a las cámaras de reconocimiento facial y para desactivarlas. Exactamente. Ahí es donde aparecen como las desobediencias técnicas, utilizar la tecnología como una táctica, y en este caso que es sumamente, fue como un campo de batalla, las calles de Santiago, para resguardar a las personas y que después no sean, no estén bajo las manos de brutalidad policial ni de los carabineros. Sí, sobre el uso de las fotos, ¿no? Porque por ahí si los detenían y les revisaban el celular para ver si habían estado involucrados en las protestas, ¿no? También silence para usar SMS cifrados, ¿no? Para que no puedan ser leídos por las empresas de telecomunicaciones, o cómo comunicarse sin internet utilizando Bluetooth, o utilizar una VPN que se usa normalmente, ¿no? Una conexión de internet que mantiene segura digamos, por ejemplo, si uno usa una VPN puede desviar la geolocalización, es decir, desde dónde supuestamente está accediendo a su teléfono, ¿no? Y bueno, y otras recomendaciones para las precauciones. No son quizás las tecnologías, o sea, estas también son tecnologías, estas también son plataformas, ¿no? Porque a veces cuando pensamos, y seguramente, o sea, lo pensamos con muchos argumentos, cuando pensamos en capitalismo de plataformas y en cómo las plataformas nos manipulan, muchas veces pensamos de manera correcta, ¿no? En este sentido, de eso es lo que termina sucediendo, y si no sabemos utilizarlas, si no nos cuestionamos, podemos caer o por lo menos dejarnos seducir por las estrategias de las plataformas, pero también esto es tecnología y también tiene su arquitectura y también tiene su interfaz y también tiene su riesgo de manipulación, si quieren, ¿no? En el sentido de que también la podemos cuestionar desde ese lugar y decir, bueno, pero ¿cómo se usa? ¿Cómo funciona? ¿De hasta dónde me conviene? ¿Hasta dónde no? ¿No? Pero muchas veces no pensamos en las tecnologías o en las plataformas y no pensamos en estas plataformas que nos permitirían, por lo menos, por ejemplo, o como fueron utilizadas en el contexto de la protesta, estas situaciones que les estamos comentando, ¿no? Mismo, solamente porque están por ser las elecciones de Estados Unidos, no sé si recuerdan que hace unos meses, en junio de este año, que básicamente trolearon a Trump a través de TikTok. Un montón de seguidores de K-pop, el pop coreano, empezaron a generar en TikTok diciendo todos hagamos que vamos a ir al rally de Trump en Tulsa, y vamos a suscribirnos, vamos a pedir los tickets electrónicos para poder ir. Entonces parecía que iba a estar llenísimo un estadio de 19.000 personas, estaba como con la venta de las entradas gratuitas totalmente reventado, era más sí, pobre Donald, más de 1 millón de personas que iba a ir, estaba como pensaban que iba a ser las grandes expectativas, y solamente fueron 6.000 personas. A ver, voy a compartir terminan 10 minutos. Voy a dejar una nota, cuando ahora la encuentre, del New York Times, mostrando básicamente la cantidad de personas que había, pero ahí fue cómo utilizar también esta herramienta más centennial para trolear a un presidente que básicamente odia todo lo que es bueno en este mundo. Acá después ahí les dejo como para que puedan investigarlo y para que vean la poca gente que había y como la descripción de la nota. Ahí también hay una desobediencia tecnológica, es como una herramienta de disfrute, de placer, donde estamos, utilizada para hacer una demostración política, aunque no diga vayan a votar al otro candidato. Ahí va. ¿No? Esta es como otra forma de pensar las plataformas y otra forma de pensar las tecnologías. Quizás es
digamos, sin caer otra vez en la inocencia, ¿no? Estas plataformas, o sea, cómo podemos usarlas a nivel táctico, pero también reconociendo las limitaciones, ¿no? Porque si bien podemos usarlos tácticamente y encontrar ciertos intersticios, como va a decir Desertó, ¿no? Donde nos podamos meter y, bueno, generar alguna acción que vaya en contra de las estructuras de poder, igualmente tienen limitaciones, ¿no? Porque no logran subvertir de todo el poder. Pero bueno, a pequeñas transformaciones también se va sumando. ¿Qué reconocen? ¿Reconocen otras desobediencias? ¿Recuerdan? Así como contaba recién Gillo. Claro, cuando fue lo de Black Lives Matter, saturaron una app de la policía que pedía videos para identificar manifestantes, sí. Azul dice que en su primer tramo fue hizo un trabajo, pensó una plataforma de fanfiction que sea totalmente diferente a Wattpad y su lógica comercial que pretende emular una editorial. Creo que todas las plataformas de fanfiction e historia de fans que no tengan esa lógica comercial son una forma de desobediencia a las plataformas que buscan un lucro con estas historias. Sí, totalmente. Sol dice que cambió su motor de búsqueda de Google y lo cambió por otro, cuenta. ¿Cómo sería? ¿Usás otro buscador? ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿O qué tipo de buscador estás usando? O si creaste un motor de búsqueda. O sea, no sé si me escucha bien, pero bueno, salió todo esto lo del primer trabajo, qué sé yo me había puesto a investigar un poco qué otros motores de búsqueda existían, y había encontrado un artículo de la BBC Mundo que recomendaba ponerle 4 buscadores que iban a proteger tu privacidad. Entonces, como para intentar, cosa que es como medio de creer un poco en eso, intenté como cambiar el motor de búsqueda, ya no usar el de Google, sino que recomendaba otros como DuckDuckGo y ¿Y qué te más. resultó DuckDuckGo o cuál usaste? Sí, o sea, primero intenté por ese y por ahora es normal, o sea, pero también es un poco de creer en esta recomendación, o sea, tendría que investigar un poco más. Pero cuando buscas cosas en DuckDuckGo, ¿sentís que te está dando, digamos, da resultado? ¿Te da búsquedas, Sí. te responde bien? Sí, por ahora sí. Bien. Sí, a mí lo que Por me ahí dio... bajar. ¿Cómo? Perdón, Sofi. No, decía bajar música también, buscar maneras de no pagar para bajar música, usar programas piratas, conseguirlos y estar fuera de ese sistema que proponen también de venta de cosas, de programas, que por ahí uno no craquear Spotify. Craquear cosas, ¿sí? Esa práctica era muy común antes de los programas de streaming, digamos, bajar, descargar películas, ¿no? Ahora nos da un poquito de fiaca si no está en Netflix o si no está en Spotify lo que estamos buscando, pero de alguna manera es una forma, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como que pareciera que cuando salieron Spotify y Netflix y HBO Go y Disney Plus, pareciera que estamos perdiendo como esa batalla del peer-to-peer, ¿no? Y sin embargo todavía existe esa posibilidad. Estaba pensando en el artículo de la revista Anfibia que habla un poco de ese tema con respecto a la educación y yo me estaba pensando a ver cuál podía ser. No sé si es el tema que ellas tratan del uso de Moodle y de Google Classroom, o sea, sería como utilizar Moodle, que no es tan convencional y que no tiene tanto, digamos... Es open source, Moodle, o sea, es de código abierto. Claro, no es un sistema privativo, que no está en poder de Microsoft, sino que vos tenés el código fuente abierto y podés customizarlo a lo que sepas de Moodle. Pero por eso sería como utilizar una aplicación distinta de la que en tendencia se usa. Sí, podría ser, hay que ver qué niveles de resistencia, ¿no? Porque Moodle está muy extendido en el uso educativo y podemos decir de que
sí, puede llegar a ser, claro, en algún punto sigue siendo, es una norma. Está bueno, lo que tiene muy bueno Moodle es que justamente no es privativo, es open source, entonces las instituciones lo pueden acomodar muy bien. El que ustedes usan en el campus de la Facu es Moodle. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos modificarlo quienes hacen el campus. Nosotras, como docentes, no podemos modificarlo. Es más, como por ejemplo Caro o Gillo no son docentes oficiales, porque bueno, Gillo es ad honorem, es oficial de la facultad, pero no cobra una renta, no le reconocen en el campus, entonces ella no está en nuestro campus. Entonces también tenemos las limitaciones institucionales, ¿no? Entonces, Sofi, solamente te aviso que te dan 3 minutos 20 segundos. Mil gracias. Entonces, sí, en algún punto pensar alternativas o usar alternativas de código abierto pueden llegar a ser desobediencias, y igualmente habría que ver en qué casos, ¿no? Nosotros usamos Notion, usamos 2 sesiones de Zoom para no pagarle a Zoom completa la sesión. Bueno, no necesariamente eso también equivale a una subversión del poder, pero bueno, son pequeñas prácticas que uno puede hacer, atajos, para lograr su cometido. Como quedan 2 minutos y medio, igualmente podemos quedarnos hablando lo que queda. Recuerden que para la semana que viene ustedes tienen estos otros explorables y va a ser nuestro último encuentro en el que demos clase. Tienen estos 3 explorables que les dejamos, son 2 podcasts, uno es un podcast muy cortito, otro es de media hora, y después una charla TED de Neil Harbinson, porque vamos a estar trabajando con la temática quizás que conozcan, temática que quizás conozcan, que se trata de los cyborgs. Así que lo que les proponemos para el próximo encuentro es que entren al Notion de subjetividades técnicas y vean los explorables que no llegaron a ver de esta semana y los de la próxima semana, o los expandibles, ¿no? Los que quedaban para, ahí estaba yo usando otro navegador, los que quedaban para, los que pueden agregar cuando hacen clic acá, ¿no? ¿La consigna ya está o todavía no, Sofía? Todavía no tenemos tenemos la consigna, va a ser un ensayo lo que tienen que hacer. Ajá. Pero no tenemos el template que estamos... A ver, ¿dónde estoy? Porque no puedo verlos. Va a ser un ensayo... Voy a dejar de compartir. Pero no tenemos el template, se los vamos a enviar antes. Lo estamos discutiendo con la otra comisión. En estos días van a estar. Así es. Bueno, nos queda menos de 1 minuto. Tiene que ser un enlace con lo que ya venimos haciendo, ¿no? Con el primero. Sí. Eso seguro. Pero después en las consignas va a estar todo explicado. La idea es que esté antes de la semana que viene, así lo vemos. Sí, así la discutimos. Igualmente, vamos a mandarlo por mail o por Facebook. O la otra comisión también, ¿no? Que es su comisión de origen. Bien. No sé, no es para la próxima semana. No. No. Ya está el cronograma y no es la próxima semana. Bueno, así que aprovechamos para despedirnos y agradecerles la participación, y esperamos que les haya interesado también estos temas. Muy bueno. Muchas gracias.